Para inicios de agosto de 1945, el imperio japonés se encontraba totalmente solo frente a los aliados. El Tercer Reich ya había caído, por lo que toda la atención de los aliados se centró en obligar a los japoneses a rendirse. Pero antes de seguir explicando, debemos retroceder, específicamente 5 años, 9 meses y 10 días para ser precisos. Una de las consecuencias principales de la batalla de Khalkhin-Gol, sobre la cual tengo otro video en mi canal cubriéndola en profundidad, fue el pacto de neutralidad firmado entre la Unión Soviética y el Imperio japonés. Esto permitió, en el caso de la URSS, salvaguardar sus fronteras orientales y centrarse en Alemania, de quienes esperaban una invasión tarde o temprano. En cuanto a los japoneses, estos pudieron centrarse en la campaña militar contra China, la cual parecía no tener fin, y prepararse para una eventual guerra contra los Estados Unidos, pues las relaciones con ese país se deterioraban a una velocidad meteórica. Con el éxito soviético en Stalingrado y la eventual derrota de Alemania volviéndose cada vez más segura, la actitud de Rusia hacia Japón cambió, tanto públicamente, con Stalin pronunciando discursos denunciando al país del sol naciente, como encubiertamente, con la acumulación de fuerzas y suministros en el lejano oriente. El pacto de no agresión se mantuvo en efecto hasta abril de 1945, cuando la URSS lo denunció, y tras la caída de la Alemania de Hitler empezaron los preparativos para declararle la guerra a Japón, cosa que según los acuerdos de las conferencias de Teherán y Yalta debía ocurrir no más de 3 meses después de la rendición de Alemania. Como podemos ver, esto desmiente el mito de que la invasión fue una sorpresa que no esperaban los aliados occidentales y que estos planeaban quedarse con todo Japón. Por el lado japonés, la enorme mayoría de las islas que estos controlaban habían caído en manos de los estadounidenses, quienes poseían la supremacía aérea y marítima, llegando al punto donde estos bombardeaban a voluntad las ciudades más importantes del país, tales como Tokio, la capital, mientras que sus territorios en el sudeste asiático se veían amenazados por los británicos. Hay que recalcar que en este punto de la guerra, el desarrollo de las armas nucleares de los Estados Unidos eran de los más altos secretos de Estado, por lo que en cuanto al resto del mundo concernía, Japón sería invadido convencionalmente por los aliados, en lo que entre borradores se llegó a llamar la Operación Downfall, o Caída, por su traducción al español. El alto mando japonés tenía la esperanza de que la Unión Soviética sirviera como mediadora entre el país y los aliados occidentales. La URSS le siguió el juego a Japón, con el objetivo de distraerlos mientras se preparaban las fuerzas militares necesarias, las cuales atacarían a través de Manchuria y tenían como objetivo las ciudades más importantes en manos de los japoneses. El 6 de agosto, 3 días antes de la invasión, ocurrió uno de los desarrollos más importantes de la guerra y, más allá de esta, de la historia de la humanidad: el bombardeo nuclear de Hiroshima. A pesar de su magnitud e importancia en retrospectiva, el gobierno japonés no mostró la intención de rendirse incondicionalmente, bajo la presunción de que Estados Unidos no tendría más de estas bombas. Para la Unión Soviética, el plan no había cambiado, debían de invadir Manchuria. El 9 de agosto de 1945, 3 frentes soviéticos, compuestos por múltiples ejércitos, dieron inicio a la invasión. Esta comenzó apenas horas antes del segundo bombardeo nuclear, el de la ciudad de Nagasaki. La zona, que se convirtió en un enorme campo de batalla, poseía un tamaño similar al que tuvo todo el teatro de operaciones de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación analizaremos el uniforme y el equipamiento de un soldado soviético en la invasión de Manchuria, así como el resultado y las consecuencias de la batalla. La camisa de servicio tipo geisha era una de las más comunes en el Ejército Rojo, y en zonas cálidas era utilizada como prenda de trabajo debido a su frescura comparada con las guerreras de servicio. Hubo otra versión de esta camisa, la cual tenía un cuello similar al de la guerrera OBR-43.
El pantalón OBR-35, apodado Sharovari, fue el modelo estándar soviético durante toda la guerra. Con sus característicos refuerzos en las rodillas, este pantalón, el cual podía usarse con un pequeño cinturón, no sería reemplazado hasta después del conflicto. El soldado está equipado con botas altas, las cuales eran icónicas en el Ejército Rojo. Particularmente en Manchuria se podía ver una mezcla entre botas altas y cortas, independientemente si se trataba de unidades que llevaban tiempo apostadas en ese sector o en aquellas veteranas del teatro europeo. La guerrera es la Gimnastiorka OBR-43, creada para usarse con hombreras y para reemplazar a la OBR-35. Si bien para esas fechas ya podía verse en manos de la tropa la versión con bolsillos de pecho, el modelo anterior más simple siguió siendo muy común de ver hasta el final de la guerra. Las sombreras denotan que el soldado es un krasnoarmiets, el rango más bajo de la tropa, mientras que el color frambuesa de los bordes indican que este pertenece a la rama de infantería. Estas sombreras en particular están hechas con material soviético original de la época. El soldado posee en su uniforme la medalla al coraje. Esta era entregada para recompensar la valentía demostrada en combate contra los enemigos de la Unión Soviética, en circunstancias que implicaran un riesgo para la vida. Instituida en 1938, esta medalla se entregó por primera vez a 3 miembros de la Guardia Fronteriza por sus acciones durante la batalla del lago Hassan. La gorra cuartelera es la Pilotka OBR-35. Esta gorra fue fabricada por millones durante la Segunda Guerra Mundial y era el símbolo del soldado soviético, incluso al grado de haber sido usada en combate en lugar del casco, a pesar de no proveer de ningún tipo de protección contra la metralla. Esta en particular posee una estrella de 34 milímetros, de lejos la más utilizada durante la guerra, aunque esta existió en muchos formatos y tamaños distintos. Uno de los elementos más inusuales vistos en muchos de los soldados que participaron en la batalla de Manchuria eran los cascos SSH-36. Estos cascos, si bien eran totalmente obsoletos en el campo de batalla europeo, se mantuvieron en aquellas unidades estacionadas en el lejano oriente, al tener las unidades en Europa la prioridad por los modelos más nuevos, tales como el SSH-39 y el SSH-40. Los altos stocks de estos cascos en este sector de la URSS fueron otro motivo para que se mantuvieran en uso. Algunos como este incluso conservaban la estrella roja pintada en la frente, hace mucho abandonada en la mayoría de los cascos. En las fotos tomadas en los desfiles tras la batalla también pueden verse soldados utilizando cascos japoneses. El motivo de esto nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Como una buena parte del contingente enviado a apoyar a las tropas que invadieron Manchuria procedían de Europa, particularmente de la batalla de Budapest, en Hungría, llegaron a verse elementos extraños en el equipamiento y uniformidad soviético. Uno de estos elementos son las mallas de camuflaje de origen británico, las cuales a veces eran usadas a modo de bufandas. El equipo se sostiene al cinturón. Este es el modelo de cuero estándar, el más común en toda la guerra, particularmente en este tipo de unidades, las cuales por su localización no recibieron los modelos más nuevos, ni aquellos cedidos por los aliados occidentales en el programa de préstamo y arriendo. Junto a la hebilla hay un portacargador. Este es para el tambor de 71 cartuchos de la PPSH-41. Estos cargadores, aunque proveían de una mayor capacidad que cualquiera de los otros cargadores de uso común en la guerra, eran un hueco de botella en la producción, además de ser incómodos de llevar, por lo que fueron reemplazados por un modelo que veremos más adelante. Cabe recalcar que durante e inmediatamente después de la batalla de Manchuria podían verse a soldados soviéticos utilizando portacargadores para el fusil japonés tipo 99 Arisaka, en otro de los ejemplos de soldados soviéticos reutilizando equipamiento japonés.
Una de las piezas más curiosas del equipamiento de este soldado es una cantimplora de cristal. Este tipo de cantimploras eran utilizadas desde la época del Imperio Ruso. Tras modificaciones menores, continuó utilizándose en la era soviética y convivió con los modelos de aluminio hasta que estos últimos se volvieron más comunes. Aún así, las cantimploras de cristal nunca desaparecieron por completo. Esta se cierra con un tapón de goma y se guarda en una funda especial que se sujeta utilizando un botón. La pala de combate se llevaba en una funda. Este modelo se cerraba con un botón. Eran utilizadas para cavar trincheras o, si la situación lo requería, para el combate cuerpo a cuerpo. Lo más probable es que no vieran mucho uso durante la batalla de Manchuria debido a la gran velocidad que el Ejército Rojo usó para aplastar a las tropas japonesas. El soldado lleva una granada RGD-33. A pesar de que estas ya habían sido en su mayoría sustituidas por las F1 y RG-42, las unidades apostadas en este sector de la URSS aún poseían grandes reservas de estas granadas, las cuales llegaron a utilizarse durante la batalla. Esta en particular no posee la camisa de fragmentación, lo cual reduce su alcance y permite que se use de modo ofensivo. La granada está sujeta al cinturón con una pequeña cuerda, puesto que para finales de la guerra las bolsas de granadas eran casi inexistentes en el Ejército Rojo. Otro de los elementos obsoletos que podían verse en la batalla de Manchuria eran las mochilas de marcha OBR-36, apodadas Ranets. De aspecto similar al Tornister alemán, esta eventualmente fue reemplazada por la OBR-38 y luego la OBR-41, aunque todas estas mochilas eventualmente cayeron rápidamente en desuso debido a su compleja fabricación. Estas, al igual que los cascos SSH-36, se mantuvieron operativas en las unidades apostadas en el distrito del lejano oriente de la URSS, al no verse expuestas al desgaste del combate que sus pares europeos sufrieron. En la parte trasera de la mochila hay aros de cuero que permiten transportar la marmita, aunque el soldado no la lleva en este momento. El abrigo OBR-35, también llamado Chinel, se encuentra amarrado a la parte exterior de la mochila. Este podía fijarse utilizando correas de cuero o de lona. El subfusil PPSH-41, aunque había sido sustituido oficialmente por la PPS-43, se mantuvo como el subfusil soviético más común durante la guerra. Aunque era excelente en distancias cortas, era menos útil en las planicies de Manchuria, donde varios de los combates a mayor distancia disminuían el alcance efectivo del arma, la cual usaba munición de pistola. Está equipado con un cargador curvo de 35 cartuchos, el cual fue desarrollado para que fuera más rápido, fácil y barato fabricarlo, y también facilitar su transporte por el soldado. A pesar de la menor capacidad respecto al tambor, las ventajas mencionadas serán un compromiso aceptable. Además de la PPSH-41 y de la PPS-43, durante la batalla de Manchuria llegaron a verse también los subfusiles PPD-40, los cuales eran muy difíciles, por no decir imposibles de ver en el campo de batalla europeo. También existe por lo menos una foto de un soldado con un subfusil MP-40 alemán, indudablemente traído desde el frente de campaña de Europa. Este sería el aspecto de un soldado soviético durante la invasión de Manchuria. Como podemos ver, la reutilización de equipamiento de preguerra, mezclado con los uniformes más nuevos, creó una imagen bastante única. Imagen que solo sería vista en esta batalla, que a pesar de su corta duración tendría grandes ramificaciones. La segunda bomba atómica debió marcar la rendición inmediata del ejército imperial japonés.
Pero no fue así. De hecho, los combates continuaron por 11 días más. Los japoneses y su ejército títere del Kwantung tenían la orden de resistir hasta el final. La situación no podía ser más desesperanzadora. Más de 1.5 millones de soldados soviéticos con tanques y aviones de última generación contra unas 800.000 tropas japonesas pobremente equipadas. Manchuria o Manchukuo, como le llamaban los japoneses, sería la tumba de muchos de estos. Más allá del formidable tamaño y grandes recursos de los soviéticos, el ejército japonés y sus títeres estaban actuando con los medios mínimos, pues la mayoría de las tropas de élite habían sido enviadas hace tiempo ya para luchar contra los ejércitos estadounidenses y británicos o contra los partisanos chinos en el interior del país. Por dar un ejemplo, Japón tenía solo unos 300 tanques pequeños en la región de Manchuria, mientras que los rusos poseían unos 5.500 tanques y cañones autopropulsados. Los ataques rusos empezaron a través de los desiertos de Mongolia, los cuales abrumaron a los defensores, principalmente debido al uso de paracaidistas, los cuales destruyeron al ejército japonés desde detrás de sus propias líneas. Mientras tanto, los proyectiles de 37 milímetros de los cañones japoneses rebotaban al impactar contra los tanques soviéticos. Los japoneses tenían una reputación formidable cuando se trataba de luchar a la defensiva, pero a pesar de ejemplos individuales de unidades que lograron aguantar un poco más hasta el final, muchas veces haciendo uso de ataques suicidas, la ofensiva soviética se veía imparable. Uno de los puntos que cayó en manos del ejército rojo fue la ciudad de Harbin, en la cual se encontraban los laboratorios de la infame Unidad 731, la cual realizó experimentos crueles e ilegales con prisioneros chinos, rusos, coreanos e incluso americanos y europeos. Los japoneses mataron a todos los prisioneros antes de abandonar las instalaciones. El 15 de agosto, el emperador Hirohito realizó su famoso discurso por radio en el cual anunciaba que estaba terminando la guerra. Discurso en el cual no se utilizó la palabra rendición. Aún así, los combates continuaban en Manchuria. El ejército rojo continuó teniendo que lidiar con focos de resistencia que se negaban a rendirse o que no habían recibido la transmisión del emperador. El 20 de agosto, los soviéticos alcanzaron la ciudad de Mukden. Fue en este momento donde se dio otra orden de rendición, 5 días después de que Japón se rindiera a los aliados occidentales. El emperador de Manchukuo, Puyi, fue capturado cuando trataba de abordar un avión a Japón. El 18 de agosto, los soviéticos desembarcaron en el norte de Corea, la isla de Sajalín y las islas Kuriles. Estas dos últimas se mantendrían como territorio soviético tras la guerra. Una gran parte del norte de Corea cayó bajo control soviético, con tropas japonesas aún en control de la mitad sur de la península. Fuerzas estadounidenses desembarcaron en Incheon el 8 de septiembre de 1945, abriendo el camino para la eventual división de Corea en un norte controlado por los comunistas y en un sur por los Estados Unidos, situación la cual existe como consecuencia directa de las operaciones soviéticas en Manchuria en agosto de 1945. Las tropas japonesas en Manchuria fueron tomadas como prisioneros por los rusos y transportadas a campos de trabajo en Siberia, donde muchos de estos morirían. Desde la perspectiva de los rusos, esto fue visto como una venganza por haber sido derrotados en la guerra ruso-japonesa de 1905. Las historias de cuán mal los soviéticos trataban a los prisioneros fueron llevadas a Beijing por los evacuados japoneses de Manchuria, creando pánico entre la población japonesa. Sin embargo, los rusos honraron su acuerdo con Chiang Kai-shek, el líder de la China nacionalista, de no invadir el resto de China. La invasión soviética de Manchuria fue un factor contribuyente en obligar a la rendición incondicional de Japón, causando temor al alto mando japonés de una invasión rusa al resto del país, a pesar de que el ejército rojo no tuviera la capacidad de organizar invasiones anfibias a gran escala.
La corta campaña militar le dio a Stalin un lugar en la mesa de los vencedores cuando los botines de guerra del lejano oriente fueron divididos, permitiendo a Rusia controlar una gran parte del norte de China y así asistir a las guerrillas comunistas de Mao Zedong contra los nacionalistas chinos apoyados por Estados Unidos, y por supuesto la creación de un estado títere en Corea bajo Kim Il-sung. Efectivamente, a pesar de ser una batalla corta de apenas 2 semanas, los efectos y consecuencias de la invasión soviética de Manchuria aún pueden sentirse a día de hoy.